Shalom amigos, bienvenidos. Bienvenidos al comentario o más bien la reflexión que estoy haciendo sobre la parashá. Esta semana nos toca la parashá Vayera, la porción Vayera de la Torá en el libro de Génesis capítulo 18. Y bueno, vamos a comentar un poquillo, o reflexionar más bien, porque prefiero usar la palabra reflexionar, por lo menos por este tiempo. Eh, Reflexionar, dejar que mi conciencia, que mi mente discurra y no basarme tanto en toda la información que tenemos sobre la Torá, sobre lo que los sabios han enseñado, que es mucha la información que hay disponible para poder leer y, digamos, ir extrayendo cosas de lo que está acá, que me parece muy bien, ¿ah? Me parece muy bien. Todo eso es, en realidad, que es una riqueza muy grande que tenemos del trabajo de los sabios, dejarnos eso y tener eso a disposición para poder eh, profundizar en lo que está escrito en la Torá. Pero también creo que es muy importante dejar que nuestro estado de conciencia pueda percibir un poco y añadir algunas cosas quizás un poco nuevas, y no transformarnos en lo que ya he dicho otra vez, o algunas veces, como en un repetidor de lo que ya está dicho. Eh, Creo que es un buen tiempo este que estamos viviendo para que dejemos que nuestra conciencia perciba, eh, perciba lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que ocurre particularmente con nosotros como personas. Y de ahí, claro, vamos extendiendo eso a lo que perciben otros, lo que perciben los que están a nuestro alrededor, lejanos o cercanos, da igual. Somos igual un solo ser. El ser humano ya sabemos que es un solo ser sobre el planeta Tierra y que por lo tanto, desde un punto de vista profundo de las escrituras, lo que le duele a uno nos debe doler a todos, ¿eh? Si no somos capaces de sentir el dolor ajeno, el dolor de lo que está pasando cualquier persona donde sea en el planeta, eh, creo que no estamos yendo por el camino correcto. Estamos yendo por programas, por elementos de conocimiento que nos están programando, una capa sobre otra, qué sé yo. A veces creemos a ver, viene quizás un nuevo conocimiento, viene quizás una profundización en ciertos temas y creemos que una cosa que uno escucha por las redes, ¿no? A algunas personas decir, estamos saliendo de la Matrix o esta es la forma de salir de la Matrix. En realidad ese es un engaño de la mente humana, porque esto que le llamamos la Matrix es algo infinito en realidad, entonces es simplemente un programa sobre otro. Son infinitos programas finitos que nosotros vamos probando y a los cuales tenemos acceso a medida que van apareciendo ante nosotros. Tenemos acceso a esos estados de programación mental que simplemente nos parecen un poco mejor que otros. eh, y claro, y si nos parecen mejor que otros y de verdad evolucionamos positivamente, pues usemos esos programas, pero tengamos siempre en cuenta presente de que ese no es el último, que eso no es salir de lo que se entiende como la Matrix, ¿ah? Porque hay un sistema, hay dos, por así llamarlo de una forma para que me entiendan, hay dos tipos de Matrix. Hay una que es inferior, que es de la que se habla comúnmente, particularmente con la película Matrix, esta que se hicieron las tres o cuatro películas, creo que son, no recuerdo exactamente, donde muestran muchísimas cosas relacionadas con cómo se ve esto de la Matrix desde el punto de vista de la Kabbalah, que los que escribieron el guión de esto, las hermanas Wachowski, ellas son estudiantes de Kabbalah, entonces conocen y tienen acceso a conocimientos profundos de cómo funciona el universo Maase Merkabah, es decir, cómo funciona, eh, perdón, Maase Bereshit, de cómo fue traído el universo a la existencia, y también Maase Merkabah de cómo funciona, cómo funcionan todos los mundos, de qué manera el infinito hace funcionar este universo que creó dentro de sí. Eh, entonces, allí, claro, se cree que entendiendo un poco ese tipo de cosas ya podemos salir de todo, estamos libres. No, esa es una quimera en realidad. Es simplemente que nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia, nuestra mente encuentra un nivel que nos parece mejor.
Y bueno, y como digo, si el nivel realmente nos hace sentir mejor, nos acerca más unos a otros, los seres humanos, eh, es un buen camino, ¿eh? Es un buen camino, porque en realidad el camino para nosotros, digamos, para resolver nuestras diferencias, resolver nuestros problemas, es que lleguemos al punto de unificarnos como es en realidad el universo. El problema es que, claro, cuando el universo se nos presenta ante nosotros, digamos, está fragmentado en distintas cosas. Eh, Todo tiene una dualidad, ya sabemos eso de la dualidad, ¿no? Y de ahí viene todo lo que estoy tratando de explicar. Entonces, se nos ve que cada persona tiene un nombre distinto y, claro, no sirve para diferenciarnos, por si no, cómo, claro, cómo nos trataríamos, ¿no? O sea, el sistema, cómo está hecho, tiene una lógica de estar hecho de la forma en que está. También tiene una lógica de que tengamos esta confusión, a ver, esta energía de confusión que tenemos que es el libre albedrío. ¿Por qué digo energía de confusión? Porque el libre albedrío nos viene en un estado de conciencia en el cual no tenemos muy claro por dónde tenemos que ir. Entonces, claro, allí es donde tenemos que recurrir a lo que nos ha venido como la Torá, como los libros de grandes sabios. No solamente me refiero a la sabiduría que viene del pueblo hebreo, sino la sabiduría, el Creador no ha sido escaso con traernos conocimiento y sabiduría que nos lleven al estado de unificación. No, no, cuando pensamos nosotros, y es uno de los grandes errores que se ha cometido por siglos, por miles de años, pensar que la sabiduría brota de un solo abrevadero, ¿eh? Claro, en el fondo brota del infinito, brota del creador único, el más elevado, brota de allí. Sin embargo, aquí en la Tierra, los saberes están divididos en cómo estamos también nosotros los seres humanos, separados por continentes, separados por países, ciudades, qué sé yo. Entonces tenemos cada país, cada continente, desde los tiempos de los aborígenes, han estado recibiendo eh, porciones de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de cómo leer la vida, cómo comprender cómo funciona nuestra existencia, cuál es el rol que nosotros estamos viviendo o aportando en esta existencia, qué rol nos aporta, por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, el inferior, que es el reino de las, digamos, de las creaciones que son inanimadas. ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? ¿Cuál es el rol de las cosas más elevadas, los seres más elevados como ángeles, como seres espirituales, qué sé yo? ¿Cuál es el rol de cada una de esas cosas? Entonces, los sabios han recibido comprensiones, entendimientos, conocimientos que no nos han venido propiamente de la mente humana. Aunque sabemos que nosotros tenemos dentro de nosotros un alma superior que tiene la capacidad de conectar, y no que tenga la capacidad de conectar en un momento determinado, está conectada constantemente con la divinidad superior. Pero sin embargo, a veces ocupamos nuestra vida, nuestros estados conscientes en muchas otras cosas y no ocupamos esa parte elevada que tenemos para estar conscientes de esta conexión con la divinidad, de modo de ser guiados en una forma mucho más acertada en nuestra vida en relación con los elementos que nos rodean. Entonces, bueno, tenemos aquí la Torá, que es lo que yo me dispongo a comentar un poco, a compartir con ustedes. Hay otras tradiciones que tienen otros libros, bueno, distintas cosas. Eso es por lo que dije, el creador no ha sido escaso en repartirnos conocimiento. El problema está en que nosotros, los grupos étnicos, el hombre, a causa de este libre albedrío, que es un tipo de confusión que mencioné hace un instante, eh, nos puede llevar a distintos derroteros y lamentablemente no comprendemos bien a veces para qué nos ha sido dada esta capacidad de tener esta libertad de decidir qué pensamiento de los muchos que me vienen, que están creados a nuestra disposición, cuál forma de vida, cuál pensamiento, cuál idea es la que tengo que usar.
Entonces allí usamos a veces las ideas que vienen del lado del egoísmo, desde el otro lado, el lado negativo. Entonces, claro, cuando usamos ese conocimiento que está a nuestra disposición, por supuesto, atraemos también lo negativo, atraemos lo que es el resultado a ver, de sentirnos superiores a otros, por ejemplo, de no estar registrando como prójimo a quien está a mi lado, de dejar fuera de mis proyectos a los que están cerca mío, porque yo prefiero que mi proyecto crezca, que mi proyecto se eleve por sobre los demás. Entonces, claro, yo estoy atrayendo justamente cosas negativas en ese sentido, porque aquí que el universo en que estamos insertados es un universo de causa y efecto. Eso lo he dicho muchas veces. Entonces, nosotros en ese sentido estamos constantemente creando nuestro propio universo, creando nuestras propias causas y efectos. ¿Cómo creamos las causas? Con las decisiones. Pero las decisiones no vienen primero vienen los pensamientos, vienen las ideas, viene este estado de pensamiento, de reflexión nuestro, en que nos aparece una idea, pero que no la pensamos muy bien a veces y no discernimos de qué lado viene, si viene del lado positivo, del lado de la luz, o si viene del lado de la oscuridad, que en realidad el lado de la oscuridad siempre va a buscar separarnos, siempre va a buscar que unos se pongan por sobre otros, va a buscar, digamos, eh, digamos, va a buscar el desatino en nosotros, en realidad, el que nos equivoquemos de camino. Y en realidad ese es el trabajo de ese otro lado, ¿eh? Porque podemos caer aquí también en el error que se cae de estar pensando que hay dos reinos que están en constante lucha. En un sentido muy primario, muy animalesco, ¿eh? Muy animalesco, muy primario, ocurre eso, que hay como dos energías que están en constante pelea. Y esto lo podemos ver en lo que ocurre con el reino animal, por ejemplo. Ya sabemos, por ejemplo, que todos los animales en su gran mayoría viven en manadas, ¿eh? Son muy pocos los que se apartan y viven, digamos, en parejas o que viven solos y se acercan a las hembras. Por ejemplo, los machos se acercan a las hembras cuando están en su periodo de celo. Son muy pocos. Normalmente los animales viven en manadas. Entonces, al vivir en manadas, ellos tienen sus luchas y sus peleas territoriales por alimentos, por ejemplo, o por el derecho a aparearse de los machos, pero porque no tienen otra alternativa. Es decir, fueron hechos así en su estado de conciencia, en su estado de configuración como seres, hechos en esa condición. Entonces, ellos simplemente actúan bajo su propia naturaleza y su propia condición. No es lo mismo que nos ocurre a nosotros como seres humanos. Tenemos mucho más prerrogativa que los animales claro, en ese sentido, al tener más prerrogativa que los animales, tenemos un alma superior que nos permite ver con claridad más formas de vida, más formas de interactuar sin tener que llegar a la lucha, a la pelea, al egoísmo, menos a las armas, menos a ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegamos a esos estados de lucha, de pelea, de guerra, que parte la guerra verbal, mental, verbal, qué sé yo, luego ya vienen otras cosas que finalmente una confrontación bélica, es porque hemos entrado en un estado, hemos bajado, literalmente bajado del nivel humano, bajado del nivel de hombre, del Adán, del hombre pensante, bajamos eh, a un nivel de dos densidades, de dos dimensiones, nivel animalesco. Entonces, eh, cuando eso nos pasa es porque no hemos reflexionado lo suficiente de lo que tenemos enfrente, ¿eh? De lo que tenemos enfrente. Y por eso que yo digo, prefiero estar pensando en este tiempo, sobre todo que estamos viviendo a nivel mundial, con las guerras que tenemos y todo el sufrimiento que se está viniendo sobre algunos pueblos de nuestro mundo. No quiero nombrar a ninguno porque en realidad todo es importante y Dios nos ayude para que podamos llegar a un encuentro, a una concordia y podamos llegar a paz mundial, ¿eh? A paz mundial de cualquier forma y no se nos desate una locura como las dos que ya hemos tenido, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que el Eterno nos ayude con eso y nos escuche a los que estamos pidiendo y no queremos guerra, sino que queremos paz, tranquilidad con todos, queremos amar a quien está a nuestro alrededor
quien sea, tenemos esa capacidad de hacerlo. Eso es lo que eh, a uno lo hace pensar con mucha fuerza. Tenemos la capacidad de amar, tenemos, tenemos esa energía interna de amar al otro y comprenderlo y entenderlo y compartir lo que tenemos. El problema es que no nos ponemos de acuerdo para hacerlo. El problema es que hay una intervención también aquí que no hemos entendido, y por aquí voy entrando ya en lo que es el comentario, la parashá de la energía esta semana, que es Vayelá, que es cuando el Eterno se le aparece a Abraham. Eh, no hemos entrado en la capacidad nosotros o en el entendimiento correcto de por qué la divinidad ha intervenido en tantas formas y tantas formas tan extrañas que podríamos pensar a veces si no vemos con profundidad los textos de la Torá, que la divinidad es la que está armando los líos, la que ha armado los líos en los tiempos pasados. Eh, tenemos el texto de la Torá, que como siempre digo yo, no oculta absolutamente nada. Lo que pasa es que, claro, no sabemos ver a veces en lo que tenemos escrito allí, cegados por un pensamiento religioso, dogmático. eh, Vemos lo que algún líder sobresaliente, que aparentemente es muy sabio, nos dice, nos interpreta y creemos que eso es así. Y luego, bueno, seguimos porque en ese sentido el ser humano está pensando, no, es que Dios lo dijo, que lo dijo el creador, entonces, bueno, el creador lo dijo, así tiene que ser así. Pero ¿qué tal si no lo dijo el creador? ¿Y qué tal si quien interpretó eso está mal interpretado? ¿No hemos pensado eso? ¿Qué tal si estamos siguiendo un ideal, si estamos siguiendo un plano desde el punto de vista espiritualista, religioso o lo que sea, que esté equivocado en los postulados que ha hecho? ¿Qué tal si estamos incurriendo en estados que no tenemos que incurrir? ¿Por qué? Porque algo anda mal hecho por nosotros, incluso algo que esté, digamos, torcido, fíjense lo que digo, torcido incluso de las mismas escrituras a propósito por el Creador, y que lo haya torcido por una razón, no porque el Creador tenga una intención de hacernos daño, sino a la postre hacernos bien con eso que nos hace entender de esa forma. Salomón Cogeles dice en algún pasaje, dice que ¿quién puede enderezar lo que él torció? ¿Qué puede interesarlo? O sea, en un sentido parece muy taxativo lo que dice, es decir, si el creador torció algo, no lo podemos enderezar. Claro, si el creador tuerce algo, es decir, lo hace torcido porque él quiere hacerlo torcido, no quiere que se enderece, no podremos enderezarlo nunca. Pero en algunos casos, yo estoy convencido que el creador ha torcido ciertas cosas para que nosotros ejerzamos nuestro libre albedrío, podamos discernir entre esa capacidad que tenemos de entender esta distorsión que es el libre albedrío, esta confusión, y entenderla de la forma más apropiada y correcta, de modo que podamos resolver ese punto que el creador nos torció allí, enderezarlo, porque él lo torció para qué, justamente para que crezcamos más por sobre eso. Esto equivale un poco a lo que creo que fue en la parashá pasada, reflexioné un poco sobre Moshe, cuando el ser que hablaba con él, eh, que no podemos decir que es el creador absoluto, el más elevado, es un malaj que vive con ellos allí. Eh, y que por supuesto un malaj ya sabemos en Kabbalah y sabemos que los malajim, es decir, los ángeles, lo que llamamos como ángeles, que luego, bueno, se les ha atribuido ciertas jerarquías como arcángeles, etcétera. Bueno, se les ha atribuido, pero son malaj. ¿Y qué es lo que son ellos? Son extensiones de este mismo, del Dios verdadero, del Supremo, del Grande, es decir, del Mayor, que está dentro del sistema llamado infinito, dentro de este halal, dentro de por lo menos en la Kabbalah luriana, se entiende que para traer toda la existencia, la creación a la existencia, el creador, el infinito, no el creador, digo mal ahí, el infinito que también obviamente es un creador, pero bueno, el infinito es algo que no podemos comprender con nuestro estado consciente. El infinito creó un vacío dentro de sí, se retiró hacia afuera de allí
y allí dentro trajo la existencia, la creación a la existencia. Entonces, viendo nuestra capacidad humana, y no solo la nuestra, la de todas las criaturas que ha hecho en este universo y en otros universos, viendo que entraríamos en un estado de evolución, que nuestro viaje desde el comienzo, de que comienza el tiempo en el universo de Briah, desde que comienza el tiempo y el espacio, es un proceso circular que hemos de dar nosotros una vuelta, un recorrido por algo que luego le llamamos historia, y que eso llegará a un punto inicial otra vez. En ese proceso nuestro de evolución y crecimiento, de entendimiento, y a la vez también a ver, este mundo superior esté teniendo esta experiencia a través de nosotros como, a ver, como agentes propios del mismo, porque todo es el mismo, todo es, todo es el infinito, no hay otra cosa más que ello, ¿eh? Toda es la mente infinita, pero que, claro, está experimentando esto dentro de esto de la creación, esta vivencia física, y no porque el infinito necesite tener una experiencia física, digamos, para saber qué puede ocurrir con la experiencia física. El infinito lo sabe todo, absolutamente todo. Pero el punto es este. Esta creación que él hizo dentro de este galal, dentro de este vacío, eh, en que él vio que era necesario que dentro de eso creara algo que nosotros le llamaríamos Dios. ¿Ah? Y eso es algo macro. Dentro de lo que es Kabbalah en los mundos, en la bajada de la luz, digamos, en el proceso de la creación, hay un universo que encierra los restantes universos que vienen después de este a tres más. Se llama Axilut. Ese universo de Axilut es lo que llamamos el creador grande, el creador, es decir, el Dios grande. Pero este Dios grande ¿cómo maneja el mundo que se le ha puesto a cargo, digamos, y que todo está codificado de los universos superiores? ¿Cómo lo maneja? Lo maneja con, digamos, con extensiones de él. A esas extensiones de él también se le llaman Dios, por eso que se utiliza en la Torá, se utiliza la palabra Elohim. Y Elohim, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir claramente aquí, porque todo esto que estoy diciendo va a ayudarnos a ir saliendo de las confusiones que tenemos y todas estas cosas que entendemos equivocadas sobre la vida, y nos va a ayudar al proceso de la unificación y a que dejemos de hacernos daño. Entonces, eh, este ser que digo yo que es, le llamamos Axilut, que es un tipo de universo, eh, tiene podríamos decir, extensiones de él, que literalmente son extensiones de él a lo que le llamamos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Hayot, etcétera, un montón de seres creados, por los cuales maneja todo el universo físico. Entonces, todo esto está relacionado con lo que quiero transmitirles en esta hora, de cómo nosotros podemos estar viendo en forma equivocada, viendo en forma equivocada las intervenciones divinas en el proceso y desarrollo y evolución humana, y evolución de nuestra conciencia, del nivel de conciencia que tenemos nosotros como humanos, del nivel de conciencia que tienen estos seres llamados ángeles, arcángeles, etcétera, y el nivel de conciencia que tienen otras entidades que no se llaman de esa forma. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó aquí? El creador, en todo este sistema, para traernos este estado de libre albedrío, este estado de que podamos decidir entre todas las cosas que ya fueron creadas, ¿eh? Porque nosotros no hemos inventado nada nuevo, ¿eh? No hemos creado la rueda, no hemos creado ninguna cosa, somos co-creadores, claro, pero co-creadores en el sentido de que creamos nosotros desde lo que ya está creado, porque el creador hizo para hacer, es decir, creó y luego hizo para hacer. Entonces, creó, es decir, trajo a la existencia potencialmente todo lo que, todo lo que existe está creado potencialmente, y luego eso lo trajo digamos, a la existencia física, creado para hacer. Entonces nosotros tomamos de lo que está hecho para hacer, es decir, la materia física.
la materia física y también la materia, o sea, no puedo decir materia, pero también la energía espiritual que está a nuestra disposición, el Or Pashut, es decir, la luz simple que está a nuestra disposición para para que nosotros utilicemos esa energía a nuestra disposición, para que también creemos y modifiquemos nuestro universo, nuestras propias creaciones, nuestras propias emanaciones internas de nuestro ser interno, las saquemos a la luz, ya sea que sea un proyecto que tenga una relación con espiritualidad, con, no sé, con elevación, o sea un proyecto físico como una empresa, como construir algo, qué sé yo. Pero todo eso está previamente hecho por el sistema universal. Lo que he dicho otras veces, no podemos nosotros traer nada a nuestra conciencia, a nuestra mente, sin que previamente haya sido creado ya por la infinitud. Entonces, claro, el creador infinito ha creado todas las cosas y luego, para darnos a nosotros esta posibilidad que es un tipo de juego preparatorio, juego de evolución, de juego de evolución que se llama el libre albedrío, nos pone esta ilusión de que podemos decidir en que tomamos una cosa o elegimos la otra. Y claro que podemos hacerlo, yo lo he dicho muchas veces, no podemos decir, no, es que yo voy a hackear el sistema, voy a hackear el sistema y no voy a hacer lo que me dice. Lo que sea que usted y yo decidamos está ya manejado por el mundo superior. Pero bueno, tenemos la prerrogativa de hacer las cosas mejor para que a nosotros nos suene y lo sintamos mejor, lo sintamos amigable, lo sintamos dulce, lo sintamos alegre, no solamente para uno personalmente, sino para quienes nos rodean. Entonces allí experimentamos un nivel de elevación, de conciencia, un nivel de satisfacción que no solamente yo me estoy sintiendo bien, sino que otros se están sintiendo bien por lo que estoy haciendo. Y yo me estoy sintiendo bien por lo que el otro está haciendo también. Entonces, por ahí estamos comprendiendo con, digamos, con elevación lo que el Creador nos ha puesto a nuestra disposición. Y claro, nos puso aquí una cosa que llamamos bien y mal, que parece que están separados diametralmente, pero en realidad eso es en apariencia, separados diametralmente en apariencia, porque por las raíces, como hemos hablado algunas veces, hablé un poquito del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es algo metafórico, pero que tiene el sentido vivencial, experiencial, que nos ocurre después, o sea, que se transforma en algo empírico en nuestras vidas, que el árbol de la ciencia del bien y del mal está unido por las raíces, está unido por las raíces. Y además de eso tenemos otra cosa más, que tenemos el árbol de la vida, al cual podemos tener acceso, que lo perdimos en un momento determinado, pero el cual en algún momento estará otra vez a disposición, y de hecho está a disposición ahora, solo que no hemos encontrado la forma todos, digamos, de cómo acceder al árbol de la vida. Porque accedemos al árbol de la vida como conectando con el altruismo, conectando con el amor, conectando con la conexión divina, conectando con la conexión con mis seres, con mis congéneres, es decir, con la gente que me rodea. Al yo tener esa conexión con ellos, estoy accediendo al árbol de la vida. Porque, ¿qué significará eso? Que como yo accedo al árbol de la vida en esta vida, teniendo esa conexión de amor con todo lo que me rodea, con quienes me rodean, pues una vez una vez que expiremos, una vez que se acabe nuestra vida aquí, continuaremos en eso. Y quien no vaya por ese lado, pues posiblemente tenga una experiencia distinta después de irse de este mundo. ¿Por qué? Porque no accedió a eso aquí en este camino. Entonces, porque quiso acceder a otras cosas, acceder por el lado de lo negativo, por el lado de, del amor a sí mismo, solo para mí, todo para mí, bueno, va a entender que en el otro mundo no existen las cosas así y que resultado de eso o causa de eso va a tener una distorsión en eso hasta que repare esa forma equivocada de vivir este proceso que tenemos de libre albedrío. Entonces, eh, quiero hacer un pequeño recorrido, pero antes quiero leer un poquito de lo que tenemos en la parashá, esta introducción que he hecho ha sido un poquito larga, se me pasó un poquito la mano, parece.
Entonces, Génesis capítulo 18, alía 1, está del versículo 1 del 18 en adelante. Voy a leer solo un pequeño párrafo. Adonai se le reveló en las planicies de Manre. Estamos hablando de Abraham aquí. Abraham es a quien se le revela. Estando él sentado en la entrada de la tienda, al calor del día, alzó sus ojos y vio que tres hombres estaban parados frente a él. Cuando los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, se inclinó hacia la tierra y les dijo: Señores míos, si he hallado gracia en tus ojos, por favor, no pases de tu siervo. Por favor, les será servido un poco de agua, laven sus pies y descansen bajo el árbol. Bueno, hay no quiero referirme con exactitud a esta parte porque de eso hablé en la parasha del año pasado. Eh, Hay otras temáticas aquí que puedo sacar algunos títulos y comentarles. Eh, el Eterno decide la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, después uno ya nos menciona la destrucción, ahí está la narración del texto. Luego tenemos el incidente que tiene eh, Sara, la esposa de Abraham, con Abimelech, uno de los reyes del lugar donde estaba habitando Abraham, las hijas de Lot, el caso de las hijas de Lot con su padre, el incesto que se produjo allí, las razones por qué se produjo. Como no voy a hablar de este texto, pero lo menciono aquí que ocurre algo muy particular. Las leyes que habían en esa época no son las mismas que estaban después cuando fue dada la Torá. O sea, estamos hablando aquí en tiempos bastante antes de la Torá, en que no estaban las leyes de la prohibición de los incestos. Normalmente, claro, no era común que hubieran insectos, o sea, era algo muy particular, porque las hijas aquí, lo que ocurre con las hijas de Lot, de que ellas piensan de que no quedan hombres vivos en la tierra. Ellas pensaban que todos los que habían eran los que vivían en la ciudad de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, que fueron cuatro ciudades en realidad las que fueron destruidas. Entonces ellas pensaron que la única posibilidad de poder poblar la tierra otra vez era que si ellas tuvieran descendencia con su propio padre. Eso fue lo que ocurrió en cierto punto. Entonces el punto está aquí que no había una ley escrita ni clara al respecto que prohibiera tal cosa. Eso es en parte lo que está relacionado con este tema, ¿eh? Luego tenemos la expulsión de Agar e Ismael de la casa de Abraham. Bueno, antes de eso tenemos sí, el nacimiento de Isaac. Y aquí se produce algo que tenemos algo muy, digamos, en boga ahora en la actualidad, el tema árabe-israelí. Aquí está la Génesis, ¿eh? Aquí está la Génesis, en estos pasajes que tenemos acá, tenemos la Génesis de cuándo ocurre esto. Entonces aquí es donde yo puedo entrar un poco con lo que vengo diciendo, que a veces podemos entender muy negativamente lo que dice el texto sagrado, cuando un ser y pareciera que para el entendimiento normal de una persona que no tiene mucha experiencia con los textos sagrados, pareciera que es Dios mismo el que le está hablando a Agar, perdón, a Abraham cuando eh, Abraham se ve con el problema de que tiene que echar a su otra mujer, a su concubina, que era Agar, echarla de casa porque Sara se molesta a causa de algunos problemas que había entre los muchachos, entre los niños. Eh, Tenía 14 años ya Ismael y Isaac tenía menos años que él, era más pequeño. Entonces no sabemos con exactitud, el Midrash dice varias cosas, pero no sabemos con exactitud qué es lo que ocurrió allí. Pero la cosa es que Sara pide a Abraham y le dice: quiero que esta sierva con su hijo se vaya de la casa. Bueno, eso a Abraham le dolió muchísimo y aparentemente nosotros creemos que siempre es el mismo que está hablando aquí. Pero tengo que decir yo, desde mi punto de vista, y me hago cargo yo mismo de lo que voy a decir, que no siempre es el mismo Elohim, lo voy a decir, no siempre es el mismo Dios que está hablando, no siempre es el mismo Dios que está hablando, porque hay más de uno, eso lo tenemos muy claro acá en la Torá, que hay más de uno, y como a los ángeles se les llamaba Elohim también, y algunos de ellos llevaba el nombre Yuhei Bab-Hei, lo llevaba como, digamos, como, a ver, como si fuera representante legal de él en ese sentido. Y claro, tenemos la prerrogativa para pensar de la forma que voy a mencionar,
de que sabemos que el infinito no tiene aspecto físico y no lo podemos ver y nada por el estilo. Pero aquí tenemos un ser que hablaba con Abraham constantemente, hablaba con él, particularmente en los primeros versículos que leímos acá, se le aparece, bueno, etcétera. Entonces, también tenemos varios pasajes en que vemos que no es el mismo el que aparece en distintos lugares, con el mismo nombre aparece, pero sabemos que no es el mismo. Entonces la pregunta es, el que aparece aquí y le dice a Abraham, mira, no te preocupes, le dice, no te pese en el corazón con tener que despedir a, a Ismael con su madre, con Agar, porque yo te he escuchado sobre Ismael y haré de él una gran nación, 12 príncipes saldrán de él. Y añade lo siguiente, dice, él será como, voy a parafrasear esto, él será, dice, como un potro salvaje, como un ser salvaje, todos estarán en contra de él y él en contra de todos. Eh, Algo muy, muy complejo de entender, muy complejo, porque todos estamos hablando, y yo partí hablando, y la introducción que hice en relación a lo que es la unidad, que logremos la unificación, que logremos nosotros ser capaces de registrarnos uno al otro para no hacernos daño, sino tener digamos, amistad, tener amor, tener camaradería, sentirnos bien juntos. Y aquí vemos claramente que desde un ser divino, de un ser divino que aparece Abraham, un ser, por lo menos no era un hombre, por lo menos no era un hombre como nosotros, le dice, mira, esto ocurrirá con él. Es que no podía, es que no podía cambiar esa naturaleza, o es que se la está dando en ese momento allí esa naturaleza. Es que lo que está ocurriendo allí es como un sueño, como cuando se interpreta un sueño. Eh, los sabios nos han enseñado, y eso es una gran verdad, que un sueño sin interpretar es como una carta sin leer, sin abrir. Cuando el sueño es interpretado, el sueño será, si la persona que interpreta tiene el talento y el don para eso, el sueño será tal cual la persona lo interpreta. Y en ese sentido, cuando la persona que interpreta es una persona que tiene el don divino, la interpretación, la interpretación va a ser totalmente fidedigna a eso que está allí. Y la persona que está interpretando, según lo que ve allí, puede incluso modificar para bien lo que viene, lo que fue mostrado negativamente, puede modificarlo para bien, si es que se le permite en el momento. Y eso la persona lo entiende mientras está en el proceso de la interpretación del sueño. Entonces, pero eh, el caso es que es muy extraño esto que ocurre aquí, porque aquí esto literalmente es la génesis de todo el problema árabe-israelí. Y aquí es donde yo pienso lo siguiente, porque no solo voy a decir lo que veo en este sentido, que no me cuesta mucho comprenderlo, en realidad lo entiendo, pero me cuesta mucho darle crédito a todo lo que está aquí. ¿Ah? Entonces, lo que yo veo aquí es que es la posibilidad, esto es lo que puedo entender más profundo de esto, es la posibilidad que se nos da, que se nos dio a dos pueblos, de ser capaz de amarnos en un nivel más allá del promedio, más allá del promedio, mucho más allá del promedio. Porque, como dijo el maestro de Nazaret, Jesús de Nazaret, dijo, porque ¿qué mérito tenéis si amáis a los que os aman? Si saludáis a los que os saludan, bueno, ¿cuál es el mérito? Cualquiera hace eso, pero no cualquiera puede amar a quien en un momento fue su enemigo o le causó un daño. No cualquiera puede incluirlo en su proyecto de vida a quien le ha causado un daño. Entonces, ese es un nivel de amor más grande, mucho más elevado. Y es un nivel de amor, es un nivel de, digamos, de adhesión y de capacidad de elevarse mucho por sobre lo normal, mucho por sobre la media de la gente, bueno, que la gente me hizo esto y me la paga y no te perdono hasta que me muera, y aunque me muera. Entonces yo creo que lo que ocurre aquí es que aquí es un punto de la columna izquierda del árbol de la vida, del rigor, que se permite que nos, digamos, que nos afecte, que nos tome,
pero con el ánimo de que nosotros podamos entender desde la columna derecha y desde el centro del árbol de la vida la unificación y entender que eso no es para que yo me entre en un estado negativo y me vaya hacia el lado de la citra jará, es decir, el lado de la negatividad total, y transforme mi vida y la vida de mis descendientes en una guerra y en una pelea constante, sino que seamos capaces, en este caso, ambos pueblos, de elevarnos por sobre ellos y decir, oye, paramos este asunto, paramos esto. Y aquí voy a sacar algo, algo que me parece muy profundo y muy interesante. En un pasaje se le dice que, lo vamos a ver en dos parashot más adelante, el caso eh, de Jacob cuando pelea con un malaj, cuando pelea con un ángel. ¿Cómo es que un hombre se atreve a pelear con un ángel? Ya dije lo que eran los ángeles, son extensiones del mismo Dios. Por eso se les llama Elohim, a los ángeles también. Entonces, ¿qué había en la conciencia de Jacob? ¿Qué había en la conciencia de Jacob? Jacob tenía justamente lo que estoy tratando de explicar ahora con esto que acabo de decir hace unos instantes. Que hay cosas que nos ocurren en la vida, aunque nos venga por un ser enviado desde el mundo superior que venga, y que nos traiga algo que puede ser, digamos, literalmente una trampa para mí, para mis descendientes. Y si yo puedo percibir eso y lo trasciendo, lo subo, me elevo por sobre eso. En el fondo, lo que está ocurriendo allí es que se me está dando la posibilidad de elevarme. Entonces, Jacob, cuando vio, ¿cuál era el problema de Jacob? Jacob iba de regreso a, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y venía su hermano Esaú por el lío que habían tenido por la primogenitura y todo ese asunto que seguramente ustedes conocen en las escrituras. Venía con 400 hombres y lo que quería era destruir a Jacob, bueno, eliminarlo. Jacob lucha en los ámbitos que él conoce, en los ámbitos materiales, por ejemplo, le envía recursos, le envía regalos a su hermano para ver si con eso lo puede tocar un poco. Pero finalmente él sabe que la guerra la tiene que ganar en el ámbito espiritual, en el ámbito superior. Porque todo, señores, todo ocurre dentro de nosotros y ocurre en los mundos superiores. Y los mundos superiores, así como, claro, nos rodean, estamos dentro de ellos, pero también están dentro de nosotros. Están dentro de nosotros. Es decir, hay una luz circundante y hay un mundo interno que tenemos acceso desde nuestro mundo interno a esa luz circundante. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Jacob, eh, Jacob entiende que él tiene que ganar la lucha en los mundos superiores. Y cuando ve a este personaje que está allí, él entiende que es el malaj, que es el malaj a cargo del pueblo que ha de ser Esaú. Es un malaj, es un Elohim. Y Jacob, ¿qué le queda allí? Seguramente habló con palabras primero con él. Le dijo, mira, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, tú sabes, tengo aquí, tengo allá con Esab y necesito que me ayudes. No tengo la llave para resolver esto, pero tú la tienes. Tú tienes la llave. ¿Y qué hace este ser? Se niega. Y le dice, y Jacob, bueno, habla con él. Hay un pasaje del profeta Osea donde se dice que Jacob rogó incluso y lloró en el momento. Pero cuando no pudo lograr nada con todo eso, ¿qué fue lo que hizo? Jacob peleó con él. Peleó con O sea, es como el malaj después cuando ve que Jacob está totalmente decidido de subir y elevarse por sobre el problema que tenía y resolverlo correctamente, de no llegar a tener la confrontación y pelea con su hermano, porque vaya a saber uno que hubiese pasado en una pelea así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muerte, destrucción. ¿Qué más bueno puede pasar en una guerra? Si es la peor idea que podemos tener los seres humanos, a la peor idea que hemos accedido, que el creador creó la idea de la guerra, claro, porque si no, no podemos acceder a eso, pero nosotros cometimos el error, como comer del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal, cometimos el error de tomar
esa cosa que llamamos guerra y usarla. Jacob se negó a esto, dijo, esto es lo peor que puede pasar, porque me pueden destruir toda mi familia y yo puedo destruir también familia de mi hermano. O sea, es una confrontación, un choque de locura. Entonces Jacob dice, yo peleo por esto, yo lucho por esto, y tengo que cambiar esto, y tengo que elevarme y estar por sobre esto. Ve la posibilidad de cambiar esas circunstancias tan adversas y tan terribles que tenía, que no lo dejaban dormir, que lo tenían muy angustiado, y se lanza. Pelea con el ángel y cuando el ángel ve que Jacob está completamente decidido en lo que está haciendo y que está luchando y que está accediendo Jacob a una energía más allá de la normal de un ser humano, porque está accediendo a su energía desde el alma, la Neshama, que también es un tipo de Elohim. Y el ángel se ve que no puede con él. Finalmente, ¿qué ocurre? Dice que el ángel le toca en una zona del muslo a Jacob y Jacob siente como la pierna descoyuntada, pero no soltaba. Y suéltame, que tengo que subir, que tengo que elevarme, y suéltame, que no te suelto hasta que no me bendigas, hasta que no me des la llave, hasta que no me des la llave. Y decir, Jacob estaba viendo la forma de cambiar el destino que le estaba esperando, de como dijo, una confrontación con su hermano que terminaría en destrucción tanto de la familia de él como su hermano mismo. Porque fíjense ustedes, si Jacob es capaz de pelear con un ángel y, y hacerlo, llegarlo a este punto, quiere decir que para su hermano no hubiera sido fácil vencer a Jacob. O sea, Jacob había alcanzado un nivel de conciencia extremadamente elevado, que no solamente lo hacía pensar por él, por sus hijos, sus esposas, por su gente. No, Jacob pensaba también por su hermano. ¿Y qué pasa si esto ocurre y tengo que pelear y tengo que matar a mi hermano? No puedo hacer eso, no puedo entrar en esa locura. Entonces, aquí está la solución. Me elevo por sobre eso. Me elevo. Y entonces cuando el malaj ve que ya no puede con Jacob, y Jacob le dice, no te suelto si no me bendices. No te suelto. Entonces el malaj retrocede en la lucha. ¿Y qué es lo que le dice? Le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob, el que toma por el calcañar. Bueno, eso significa muchas cosas que lo vamos a ver posiblemente en la parashá que cuando sea el momento. Pero le dice, tu nombre no será más Jacob, sino Yisrael. Y le añade unas palabras después y le dice, porque has luchado con Dios, con Elohim, has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido, y has vencido. Por eso es que el nombre Israel no es un rótulo como un silvestre, es un estado de la conciencia, es un estado de conciencia y que no solamente, y que no pertenece a una etnia en sí, pertenece a un nivel de conciencia que no solamente lo puede tener una persona que es descendiente de Abraham, lo puede tener cualquier persona que tenga este estado de conciencia del que estoy hablando, de ser capaz de ver por sí mismo, ver por los demás y no causar destrucción y trascender por arriba, elevarse por sobre eso y buscar la mejor solución. No será más tu nombre Jacob, sino Yisrael. Entonces, esa era la llave que estaba buscando Jacob. Me pregunto, ¿por qué nos ha demorado tantos años esta lucha y no hemos sido capaces de encontrar la forma de trascender esto? ¿Es porque estaremos pegados religiosamente en, en lo que está en el texto? No, a ver, los descendientes de Ismael tienen que ser de esta forma y que los descendientes de Abraham tienen que ser de esta otra forma. Sí, son hijos del mismo padre, hijos del mismo padre, misma sangre corriendo por las venas. Tiene que llegar el momento, y yo creo que es el momento, debe llegar lo más pronto posible, porque si no, ¿qué es lo que es? Sufrimiento, siguen los descendientes, siguen los hijos, siguen los hijos de los hijos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Vamos a esperar que Elohim decida, estos no encontraron el camino. Les puse esto para que se elevaran, pero permanecen, bajan cada vez más a sus niveles más bajos, más primarios, más elementales, no se elevan. Por lo tanto, no me queda otra cosa más que destruir. Tenemos el caso de y con esto termino. Eh, ¿Por qué son destruidas las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín? ¿Por qué? ¿Acaso el Creador, cuando Abraham le pregunta al ser que iba con él y que llevaba el nombre Yuhai Bakhei, que iba comisionado con la destrucción de esto, observar y todo eso? Fíjense ustedes aquí cómo es que si fuera el Dios omnipotente, tiene que bajar y mirar con sus ojos si es que realmente están ocurriendo las cosas como llegaba el clamor a los cielos. Bueno, para que veamos que hay muchas cosas aquí en la Torá que tenemos que mirarlas con profundidad y no con una mente ciega, dogmática, sino con inteligencia. Ver qué es lo que tenemos acá, porque en la Torá claramente tenemos la instrucción para vivir en este universo, pero también la Torá contiene el sistema que nos mantiene en el estado de dualidad. Y nosotros tenemos que saber tomar el lado de la Torá que nos lleva a la unificación. Porque si la Torá viene y se nos muestra, porque esta es la Torá de Briá, es la instrucción de Briá, es del mundo físico. Mundo físico, cómo funcionan las cosas aquí, todos los seres que están por acá cerca, físicos o no físicos, pero que están en la creación, cuando partió el tiempo y el espacio. Esto es la Torá que tenemos ahora. Y contiene entonces, contiene en ella eh, el conocimiento y la sabiduría para mantenernos en este estado que entendemos como libre albedrío, pero también en el estado de la dualidad. Porque si la Torá nos unificara, todo se hubiera arreglado ya. ¿Qué rato se hubiera arreglado todo? Pero no, la Torá mantiene esto aquí. Los que tenemos que entender cómo funciona y elevarnos por sobre estas cosas y elegir el lado de la unificación que nos muestra la Torá, porque la Torá nos trae el, el secreto, que ya lo he dicho varias veces, el secreto más grande para que nosotros arreglemos nuestros problemas aquí en la tierra. ¿Cuál es? El código que yo le llamo, el código que es el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Pum! Eso. Esa es, esa es la bomba que puede destruir todo mal en nuestra vida, que puede acabar con todas las guerras, con todos los problemas, con toda la pobreza, con toda la locura humana que tenemos. Si hacemos eso, ¿dónde está? Está aquí en la Torá. Aquí está. Pero también lo trae estas cosas como las que acabo de mencionar, estas cosas que se malentienden y que se malinterpretan y que parece que Dios mismo hizo las cosas y ha hecho todos estos líos aquí, porque en cada etapa de la vida, tenía notado aquí hablar un poco de eso, pero bueno, creo que el tiempo ya no me alcanza, pero lo voy a mencionar, por ejemplo, número uno, causas y efectos en las intervenciones divinas en la vida humana. Por ejemplo, lo que ocurrió en el huerto del Edén en que la divinidad está allí, está el Nahash, y lo que ocurre con Adán y Jabá, que incurren en comer de un árbol que no debían comer. Pero ¿quién puso el árbol allí? ¿Quién dejó que ese personaje llamado el Nahash, el serpiente, el Satán, estuviera allí? ¿Quién lo dejó? Pues todo está ahí. Son las intervenciones que la divinidad hace, pero si vamos más allá con la explicación que da hoy día, siempre son para que nosotros podamos elevarnos por sobre eso. Pero lamentablemente hemos elegido el otro lado. Segundo lugar, lo que ocurre con los hermanos Caín y Abel, también con el tema del sacrificio, que uno es aceptado y el otro no. ¿Para qué un sacrificio si han de matarse los hermanos? Lo quitamos. Pero también está allí la idea de que podamos elevarnos por sobre esa cosa. Tampoco se logró. En la generación de Noah, la generación prediluviana, todo lo que ocurrió allí con estos seres que supuestamente venían a cuidar al hombre, el ser humano, vigilantes. ¿Qué ocurrió? Que en lugar de cuidarlo, empezaron a codiciar a la mujer y bajaron acá y ya sabemos que salió la raza de los gigantes y todo el lío que ocurrió y finalmente, ¿a qué llevó todo eso? Llevó a que el Dios superior, viendo todo lo que habían causado los dioses menores, fíjense aquí lo que digo, los dioses menores que habían causado entre los hombres, que llegaron a corromperlos a tal punto
que el hombre alcanzó un punto de culpa propio, porque no podemos decir todo fue culpa de estos seres caídos que vinieron y que tomaron mujeres y qué sé yo, y formaron una raza híbrida, y etcétera, etcétera. No fue todo culpa de ellos, que también fue culpa del hombre. El hombre entró en eso, le gustó eso y quiso ir por allí. Finalmente, tenemos dos culpables allí, en un sentido, en un sentido, es decir, estos seres que vinieron y también el ser humano tiene, y por eso fue el creador dijo, me pesa haberlos creado, me pesa haberlos creado, porque veo que toda la tierra se había corrompido y todo ser se había corrompido acá. Entonces, no estamos pasando, no estamos elevándonos por sobre el nivel que tenemos que elevarnos. Por otro lado está la filosofía, de decir que no hay culpa de ninguna cosa. Claro que no la hay. No hay culpa, y entiendo eso muy bien, no hay culpa, porque en realidad todo es una idea divina, toda es una idea divina. Pero dentro de esa idea divina tenemos la posibilidad de nosotros de estarnos elevando por sobre la media, por sobre ese nivel animalesco que nos puede venir para subir de estado de conciencia, para subir de estado de dimensión. Si el árbol de la vida que se ha descubierto en la Kabbalah es una escalera. Claro, cuando no se entienden bien estas cosas, si la persona lo entiende a nivel de que digamos, el gráfico que está ahí y los circulitos y las esferas y esas cosas, y claro, y la gente juega con eso y ya, bla, 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 juegan con esas cositas, pero no entienden lo que es, no entienden lo que es en esencia. La esencia de eso es que eso es un estado dimensional, un estado de conciencia en que podemos ascender nuestro estado de conciencia. Y la pregunta es, ¿para qué vamos a ascender el estado de conciencia? A ver, ¿para qué? Para estar mejor, sí, para estar mejor, para vivir en hermandad, para vivir en amor. Pero lo que tenemos allí es nada menos que poder alcanzar el árbol de la vida. Y poder alcanzar no solamente el árbol de la vida, sino quitar de nosotros, de nuestro ser, el yetzer hará, la inclinación al mal, revertir el proceso que ocurrió inicialmente. Entonces, cuando la gente juega con el árbol de la vida, que esto, que te divino esto, que te divino, eso no tiene que ver con el árbol de la vida. Puede que en algún momento nos pueda servir de guía de cosas, sí, nos puede servir, pues bien, pero eso no es la esencia. Entonces pasa el engaño y pasan ese tipo de cosas de un grupo a otro, de una generación a otro, y seguimos usando mal las cosas. Y no las usamos para lo que es esencial, que es para vernos nosotros, para que nuestra conciencia se eleve, para ver cómo están nuestras energías internas, para ver cómo estamos deconectados con la divinidad por sobre el lado negativo. Es decir, el lado derecho siempre mucho más alto que el izquierdo, el lado del amor, de la misericordia, de la conexión, es decir, haciendo con la columna del centro, haciendo la unificación de ambas columnas, porque ambas columnas son importantes en el proceso. Elevémonos en todas estas cosas, porque por ahí vamos, ¿eh? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa de que que tenga sentido nuestras vidas y que pasen las generaciones y que tenga sentido ese paso y ese trabajo. De modo que vayamos eliminando el sufrimiento y nos evitemos una catástrofe y que sea eliminada mucha gente del planeta. Bueno, dije que iba a terminar con un pequeño comentario de lo que ocurre, que por qué son destruidas las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboí. Bueno, ¿cuál era el problema con ellos? El problema, mucha gente cree que el problema era porque se habían vuelto unos depravados sexuales. Sí, eso estaba dentro de ellos, pero no era el mayor problema. El mayor problema era la falta de conciencia con el prójimo. Eran ciudades extremadamente ricas, tenían unos terrenos muy fértiles ellos para sembrar y sembraban cada varios años. O sea, no necesitaban sembrar todos los años, porque era tan abundante el territorio en que vivían que tenían abundancia y tenían tiempo de ocio, pero mucho tiempo, y en ese tiempo de ocio no lo usaban de la mejor manera. Entonces se volvieron extremadamente egoístas. No aceptaban, por ejemplo, visitantes en sus ciudades. Y a las personas que aceptaban a un visitante, pues la pasaban muy mal. Podía ser encarcelado, incluso muerto. Se habían vuelto totalmente egoístas. Totalmente egoístas. Y se causaban mucho daño unos a otros.
Bueno, ese clamor de la gente que dañaban, que causaban daño a todos los vecinos, qué sé yo, porque se habían vuelto muy poderosos, ese clamor de sufrimiento de los que caían en sus garras, digamos así, llegó al mundo superior y el mundo superior decidió que no podían seguir viviendo. Entonces, como vemos, lo que trajo digamos, el juicio sobre esta gente no fue lo que ya dije, la depravación sexual que tenían, sino más bien el pillaje, el hacer daño a su prójimo sin ningún sentido, no considerar a su prójimo, ser capaz de dejar morir de hambre a una persona, habiendo abundancia de comida, habiendo abundancia, pero abundancia, sobreabundancia de comida. Es decir, esas cosas no se pueden llegar a permitir en cualquier sistema. Y finalmente, bueno, muchas cosas más. Llegó al punto de que eh, Abraham, cuando intercede por ellos, lo primero que pregunta Abraham, le dice, pero el juez de toda la tierra dice, ¿ha de destruir al justo con el malo juntos? Ahí, bueno, ¿quién estaba en mente allí? Lot estaba en mente de Abraham. Bueno, y obviamente fue mandado a sacar Lot del lugar porque Lot, a pesar de estar en ese lugar y haber elegido vivir ese lugar, de alguna forma se mantenía en justicia. Finalmente Abraham fue pidiendo, bajando de número, dijo, si hubieran 45 juntos allí, tú destruirías a la ciudad, y si hubieran 45 no, y baja hasta que llega el número 10 y no habían 10, no habían 10, que es un número de totalidad, un número desde el punto de vista divino que representa una totalidad, que representa el todo, o sea, una parte por el todo, que es tan pesado este número 10. ¿Y por qué es tan pesado? Porque representa la yud, la yud del alefato hebreo, y la yud representa el mundo superior. Es por eso que la yud tiene tal peso que cuando llega Abraham a decir, si hubieran 10 allí, por amor a los 10, dice el malaj encargado de esto, dice, por amor a los 10 no destruiré la ciudad. Como no habían 10 justos en la ciudad, no hubo posibilidad de que fueran liberados. Que el Eterno nos ayude, que seamos, que haya mucho más de 10 justos en el universo, en el mundo, mucho más, y que seamos liberados de mayores sufrimientos de lo que estamos teniendo ahora sobre la tierra. Reflexionemos sobre las escrituras. Tenemos tantos tesoros aquí, tantos tesoros, y es una pena que mucha gente no esté considerando los tesoros que están aquí. ¿Por qué? Porque los bucles religiosos están girando siempre en la misma cosa y la misma historia todos los años y lo mismo, y repetir, como un cassette de esos que teníamos en los tiempos antiguos, rayado, bum, 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 siempre, y se rayaba y repetía, repetía. La Torá tiene tanta novedad constantemente. Ajustémosla a nuestros tiempos, ajustémoslo a lo que estamos viviendo, veamos lo que está en ella con claridad. Quitémonos la idea que nos han metido en la cabeza que tiene que ser de una sola forma. No, sí, hay infinitas posibilidades. Busquemos las posibilidades que nos eleven, busquemos las posibilidades que nos hagan subir y elevarnos por encima de las pruebas que nos pone el Creador, de la forma en que busca Él, cómo evolucionemos positivamente. Y veremos que encontraremos eso. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.